Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Hermes Explica. En esta ocasión vamos a hablar del tema de criterios de semejanza de triángulos. Precisamente nada más vamos a hablar ahorita de los triángulos. Pues bien, para poder hablar de criterios vamos a analizar una definición. En esta ocasión, si quieres ponle pausa al video y analiza la definición que te estoy compartiendo. Si bien la definición es correcta, hay una manera más fácil de explicarlo, o yo te lo explicaré de una manera más sencilla, la cual es que la semejanza de triángulos tiene que ver mucho con la manera en que tú vas a comprobar si son semejantes o no. Eso es nada más los criterios de semejanza. Argumentar matemáticamente por qué son semejantes o por qué no son semejantes. Para poder hablar entonces de los criterios de los triángulos hay que conocerlos, y ahorita vamos a conocer los tres más conocidos. Pues bien, vamos a hablar del primer criterio. El primer criterio es el criterio de lado, lado, lado. Es decir, tú vas a analizar tus triángulos que tenemos. En este caso tenemos dos triángulos. Y para poder averiguar si son semejantes, pues tenemos este criterio. Y para utilizar este criterio vamos a considerar cada uno de sus lados homólogos. Cuando nos referimos a lados homólogos, vamos a ver como por ejemplo la altura, que en este caso, por ejemplo, la altura sería este lado, ¿verdad? Entonces, ese lado sería que mide 3. Acá tenemos. Este lado se corresponde con la otra altura. Esos son los lados homólogos. Entonces, el lado AB tiene una altura de 3 y el lado A' y B' tiene una altura de 6. Entonces, esos serían los lados homólogos que vamos a trabajar. Otro par de lados homólogos que podemos trabajar, por ejemplo, sería los de la base, BC, como por ejemplo acá esta mide 4, y su lado homólogo sería este, que mide 8. Entonces sería BC, es el lado original, y el lado semejante sería B', C'. El tercer par de lados homólogos sería entonces el de la diagonal, ¿verdad? Tenemos entonces que es el lado AC, mide 5 dentro de nuestra figura original, y A', C', mide lo que es 10. Entonces, esos son nuestros tres pares de lados homólogos. Para saber si son semejantes o si no son semejantes, tenemos que utilizar entonces una razón de proporcionalidad. ¿Y cómo se consigue el factor de proporcionalidad? Pues bueno, tenemos que trabajar con cada par de lado homólogo, como por ejemplo los lados homólogos negros. Estos lados homólogos negros son las alturas y voy a tener que dividir, como por ejemplo voy a dividir 6 entre 3. Date cuenta que el 6 es el lado semejante. ¿Por qué es el lado semejante? Porque yo lo estoy considerando con las primas, ¿sí? A', B'. Y el lado original, o sea el 3, por así llamarlo, como lado original, es este 3 de la figura que no es la semejante. ¿Por qué no es la semejante? Porque no la tiene como prima, sino como A original. Al dividir 6 entre 3 me da 2. Este sería mi factor de proporcionalidad. Bien. Ojo, ¿por qué te estoy diciendo que es importante darnos cuenta que estoy considerando como numerador? Recordemos que este es el numerador, el de arriba. ¿Por qué es importante recordar? Porque al momento de que yo debo de sacar el siguiente factor, lo tengo que sacar considerando otro par de homólogos, como por ejemplo el par de homólogos de la base. El par de homólogos de la base es el 4 y es el 8. Pero ojo, si yo pongo el 4 sobre 8, estoy haciendo un factor erróneo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión yo estoy tomando como numerador el lado original. Y si nos damos cuenta, aquí yo tenía mi factor como numerador, yo lo tenía el lado semejante. El lado semejante recuerda que es 6. Entonces yo no debo de tomar aquí a 4, sino que debo de tomar el lado semejante como numerador. El lado semejante es 8, ¿verdad? 8 sobre 4. Al dividir 8 sobre 4 nuevamente me da 2 y este también es mi factor. Ya coincidieron dos factores. Al momento de que yo divido el tercer par de lados homólogos,
me debe de dar también un factor de 2. Yo lo que voy a tener que hacer en este momento va a ser tomar este par de nuevo, este tercer par, y los voy a tener que dividir. Pero abusado, ya quedamos que entonces el numerador son los lados homólogos. Entonces el numerador va a ser el número 10 sobre 5. 10 sobre 5 también es 2. Entonces este es mi factor. Y como los tres factores coincidieron, se puede decir que entonces sí existe semejanza, porque hay una proporcionalidad en sus tres lados del triángulo. Entonces yo te estoy argumentando matemáticamente que el criterio de semejanza en esta ocasión es el criterio de lado, lado, lado. Veamos el segundo criterio de semejanza de triángulos, y este criterio se le conoce como el criterio lado, ángulo, lado. Para este criterio entonces vamos a tener que trabajar con dos pares de lados homólogos, los cuales conozcamos sus medidas, como por ejemplo podríamos trabajar con las alturas, porque las alturas veamos que acá mide 2 y acá mide 1, ¿sí? Entonces, eso sería el primer par de lados homólogos que podríamos trabajar. Otro par de lados homólogos podría ser la base. Acá mide 3.4 y acá mide 6.8. Entonces ya tendríamos dos pares de lados homólogos. Entonces veamos claramente que ahí me está pidiendo no solamente dos pares, sino que me está pidiendo un tercer dato. Y el tercer dato es el del ángulo. Para el ángulo, yo entonces voy a tomar este que ya conozco, que acá está la medida, y voy a tomar también este ángulo homólogo que también conozco, ¿sí? Entonces ya tendríamos nuestros tres datos importantes, que son dos lados homólogos y un ángulo homólogo. Pues bueno, trabajemos primero con el par de lados homólogos, que podrían ser en este caso los de la altura. Vamos a trabajar con ellos. Y para saber si son proporcionales o si son semejantes, vamos a tener que volver a conseguir nuestro factor de proporcionalidad. Vamos a dividir, por ejemplo, 1 entre 2. Y date cuenta que ahora estoy tomando en la parte del numerador, estoy tomando el semejante, o sea, a B'. Y en el lado de abajo estoy tomando el B original, que vendría siendo el lado original de mi figura. Sacamos nuestro factor de proporcionalidad y un medio sería igual a 0.5. Este sería mi factor. Para que entonces sepamos si son semejantes o no, vamos a tener que también sacar el factor dentro de mi segundo par de lados homólogos que ya conozco. Sería entonces el 3.4 y el 6.8. Vamos a darnos cuenta que en esta ocasión yo tomé las primas como numerador. Entonces el 3.4 iría en la parte de arriba y el 6.8 iría en la parte de abajo, o sea, en la parte del denominador. Vamos a dividir estos y también me da 0.5. Estos dos factores coinciden, entonces en este momento se puede decir que el criterio lado está bien. Y ya nada más comprobamos el tercer elemento de este criterio, que es el ángulo. Y si nos damos cuenta, ambos par de ángulos homólogos miden exactamente lo mismo. Como miden exactamente lo mismo, mi criterio de semejanza es correcto. Bien, vamos a ver el último criterio de semejanza. El último criterio es el más sencillo, es el de ángulo-ángulo. Así nada más, ángulo-ángulo. O sea, sé que voy a buscar en mis figuras, que ahí tengo dos tipos de ángulos homólogos, los cuales tengan las mismas medidas, como por ejemplo acá tengo este, que es un ángulo recto y mide 90 grados, y también tengo este, que sería su ángulo homólogo, y también mide 90 grados. Entonces, como ya tenemos el primero, que es 90 grados igual a 90, y ambos son lados homólogos, digo ángulos homólogos, podemos decir entonces que sí está cumpliendo el primer par. Pero ahora vamos al siguiente par. El siguiente par vamos a buscar que este viene siendo de esta medida, de 63.43 punto y tantos. Y tenemos su otro ángulo homólogo, que aquí está. Y ambos miden lo mismo. Entonces podemos decir que este criterio de semejanza de ángulo-ángulo, mientras yo conozca dos pares de ángulos homólogos que tengan la misma medida,
yo puedo asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Pues bien, amigos y amigas, esos fueron los criterios de semejanza de triángulos. Recordemos que no es lo mismo semejanza a congruencia. Ya hicimos un video de congruencia de triángulos. Y la congruencia es cuando son exactamente iguales nuestras figuras. La semejanza es cuando pueden variar en tamaño o en posición. Pero tú, para saber si son semejantes, tienes los criterios que ya hablamos. Y la mayoría de los casos deben de ser medidas proporcionales en su factor. El factor ya lo vimos. Espero te haya funcionado el video. Espero te haya gustado también el video. Y si necesitas ayuda en algún otro tema o tienes alguna duda de este mismo tema, escríbeme en la caja de los comentarios y con mucho gusto responderé lo más pronto posible. Eso sería todo por hoy, amigos y amigas. Espero te haya gustado el video y Hermes explica.